porque no solamente analiza, sino que conceptualiza muchísimas cosas que sería muy importante que todos los que estamos en este medio pudiéramos entender claramente, porque no podemos planear y no podemos generar una visión de largo plazo en esta rama turística si no hay una conceptualización clara y profunda. Hay muchas definiciones en el libro, como lo podrán ver cuando lo vayan leyendo. Quisiera rescatar dos de las que hace mención Antonio. Una es su concepto de gastronomía. Y dentro de las distintas definiciones que tienen, donde abarca un punto de vista científico, otro filosófico, y vinculado con otras disciplinas de las humanidades y de la biología, termina concluyendo que la gastronomía finalmente es el arte de saber comer y que es un elemento fundamental de todas las culturas. Y esto siempre es muy relevante porque cuando uno está con chicos que están estudiando la carrera de gastronomía, es una carrera que además en los últimos años se ha puesto de moda y distintas universidades particulares sobre todo han incursionado en esta licenciatura, todos los chavitos lo primero que dicen es: la gastronomía es saber cocinar. Y entonces todos quieren ser Paulina Abascal haciendo pasteles amorosos, o Body Balastro haciendo unas cosas espantosas de máquinas de tragamonedas y no sé cuánto, o quieren ser cualquier chef que salga en la televisión y dice: no hombre, es que eso es la gastronomía. Y no, la gastronomía desde que fue concebida como una disciplina fue concebida para el arte de saber comer, no de saber cocinar. Y esto es muy importante porque cuando estamos conceptualizando el turismo gastronómico, pues parte del hecho de que lo primero que tenemos que saber es comer correctamente, entender cuál es el fenómeno de la alimentación en estas culturas a las que visitamos de repente, para poder entonces disfrutar y poder también generar un planteamiento global armónico. Hay que mencionar otra de las definiciones importantes del turismo gastronómico que hace Antonio, y que dice que no es solamente el desplazamiento de alguien a un lugar para comer de cierta manera, sino la experiencia completa de conocer las culturas desde un ángulo que implica el arte de saber comer bien. Es decir, cuando nosotros queremos tener esta experiencia y somos turistas, pues tenemos que poder acudir a un planteamiento que sea más profundo que el restaurante para turistas que generalmente encontramos en los lugares de cualquier punto que reúna visitantes, ¿no? O sea, es horrible llegar, por ejemplo, a una ciudad como Estambul, en Turquía, y uno está rodeado de un ambiente histórico y cosmopolita impresionante. Fue la capital del Imperio Romano de Oriente, y luego fue la capital de Bizancio, y luego fue conquistada por los otomanos, y fue la capital del Imperio Otomano, y hay restos de todas esas culturas a lo largo de 2000 años, y a los turistas los llevan siempre a un lugar donde van a comer un menú internacional, ¿no? Tranquilito, ¿no? O sea, hay pasta, hay una ensalada, hay salchichas asadas para hacerse un hot dog o una hamburguesa, ¿no? Coca-Cola, obviamente, y la experiencia gastronómica se perdió por completo. Entonces, lo que Antonio está tratando de mencionar de forma muy importante es que la experiencia del viajero gastronómico tiene que ser profunda y tiene que ser con la cultura que está visitando de una forma completa. También menciona que no es nada más ir a restaurantes, ¿no? Porque uno piensa que como viajero la fórmula es muy sencilla, ¿no? Tomas un avión, te bajas en el siguiente aeropuerto, vas a un hotel y luego buscas restaurante típico de alguna cocina. Por ejemplo, si uno llega a París, puede decir: ok, cualquier restaurante de París de cocina francesa ya nos da una experiencia gastronómica interesante. Pues sí, pero la experiencia del turista gastronómico va más allá de nada más conocer 1, 2, 3 restaurantes de una gran ciudad como París. Implica quizás ir a conocer los viñedos que están en la región de Champaña, a unos pocos kilómetros de París, o conocer el mismo viñedo que hay en Montmartre dentro de la ciudad, conocer los mercados, ver la cantidad de productos
tan compleja y sofisticada que tiene la gastronomía francesa con un viaje de esta naturaleza. Y en el libro Antonio hace una mención que es muy importante, porque habla de las declaratorias de la UNESCO a la cocina mexicana en el paradigma michoacano, que fue la declaratoria del año 2010, y también a la cocina gastronómica de los franceses, que fue una declaratoria que le otorgaron a los franceses en el mismo año de 2010 que a los mexicanos. Y habrá que hacer ahí un paréntesis cultural. Ese año era el año dual Francia-México, el cual se vino abajo porque nuestros presidentes se pelearon por una doncella llamada Florent Cassel. Tristes. Lo que me gusta de este estudio sobre la cuestión patrimonial es que Antonio nos está dando un documento que hasta ahorita ni siquiera el Conservatorio de Gastronomía Mexicana ha hecho, ¿no? No sabemos cuáles eran las condiciones de esta declaratoria de la UNESCO, ¿no? Sabíamos que habíamos recibido esa distinción, apareció como primera plana en muchísimos periódicos, todos estábamos contentos, pero nadie entendía y nadie tenía la información de decir por qué habíamos sido declarados patrimonio inmaterial con la cocina mexicana y a qué se estaba refiriendo cuando se hablaba del paradigma michoacano y de las cocineras tradicionales. Ese vacío de información lo llenó perfectamente Antonio y nos lo dejó muy claro, y por lo tanto también plantea una serie de perspectivas muy importantes para saber qué hacer con esta declaratoria patrimonial. Al mismo tiempo también explica cuál fue la declaratoria de Francia, y es importante señalar que como los franceses fueron de alguna manera los que acuñaron el término de gastronomía, pues tienen una relación cultural muy importante con los alimentos, y esa relación tan importante es la que finalmente ya es patrimonio no solo de los franceses, sino de toda la humanidad. Todo este antecedente le sirve a Antonio para problematizar qué es el turismo gastronómico y, sobre todo, para qué puede servir o qué condiciones tiene que tener para que esto sea positivo para una sociedad. Y por lo tanto hace un subrayado sobre lo que sería la sustentabilidad como elemento fundamental para todo eso, y a partir de ahí va a empezar a proponer. Porque muchas veces podemos creer que se trata de una herramienta padrísima este turismo gastronómico, pero si no nos ponemos a ver cuáles son las condiciones necesarias para que sea sustentable, pues resulta que este turismo puede ser incluso peligroso. Sucede mucho con ciertas pequeñas comunidades que de repente empiezan a traer turistas, y entonces la producción quizás de alimentos que había en esa comunidad no son suficientes, no tienen un excedente suficiente para poder alimentar a los turistas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esos turistas se van a llenar de los productos marinela que se venden en la tiendita de esquina. Entonces hay que ser muy claros que la sustentabilidad es importantísima en este ámbito, y él propone una vía de solución, y que esa es la planeación. Por eso el subtítulo del libro dice planificación de servicios, restaurantes, rutas, productos y destinos. Porque si no se hace una planificación con todos estos conceptos, finalmente se puede volver un ente destructivo. Hay que mencionar que a través de esta planificación se logran posicionar los productos regionales gastronómicos, que es finalmente lo que se está buscando quizás como política de desarrollo turístico, no solamente para México, sino para varios países del mundo. Y entre todas las ideas que esboza Antonio en esta planificación, subraya que la actividad económica siempre tiene que ser una actividad complementaria para otras que ya existan en la región. Porque si no tienes esa condición, entonces vas a crear algo ficticio, y en el momento en el que tengas una baja en la asistencia de los turistas, se te va a venir abajo la economía de toda la región. Es decir, si vamos a ir a un lugar para probar vinos, ¿no? Digamos cuando uno va al Valle de Guadalupe, pues lo importante es que haya bodegas productoras y parcelas de vid sembradas produciendo vino a lo largo del tiempo.
Porque si no, si de repente dices, ok, vamos a inventar que aquí hay vino y ponemos una parcela y de repente no hay esa infraestructura económica y social alrededor de la actividad turística, el turismo va a absorber todo y lo va a destruir. Para Antonio hay que poder conceptualizar bien y entonces actuar en consecuencia. Y entonces hace una mención muy importante sobre lo que serían las rutas alimentarias y que él considera que deben de estar siempre ligadas a itinerarios culturales e históricos más importantes. Y entonces nos esboza muchísimas rutas. Yo voy a mencionar solamente algunas, como por ejemplo el Camino de Santiago, que es esta ruta jacobea que está en Galicia, en España, y que es un camino que se recorre desde hace 1800 años más o menos. Digamos que estos peregrinos que están yendo al sepulcro de Santiago, finalmente hacían turismo desde hace tanto tiempo. Y en esta ruta uno ve unos paisajes extraordinarios, come los productos locales, atraviesa muchas veces por La Rioja y por Navarra, entonces prueban los vinos de esta región y si uno se pone a ver, pues finalmente el vino es la sangre de Cristo y muchas veces la colación que le dan a los peregrinos es pan, que es el cuerpo de Cristo, y entonces hay toda una concepción religiosa y mística alrededor de este acto de viajar y de conocer esta ruta. Menciona también, por ejemplo, la ruta de la seda, que fue importantísima en su momento, porque eran todas las mercancías de Asia que llegaban a Europa y que cuando el Imperio Otomano puso un freno a este flujo comercial tan amplio, fue que se tuvo que descubrir otra ruta y por eso Cristóbal Colón llegó a México, ¿no? Y ya en el caso concreto de México, pues menciona la ruta del tequila, donde uno puede ir a visitar estos lugares donde hay agave, un agave especial que se cultiva para esta bebida tan tradicional, y uno puede ver entonces el entorno cultural, natural y gastronómico específicamente alrededor de esta bebida y que todos podemos disfrutar. Él menciona que toda la planeación turística tiene que ser, sobre todo la gastronómica, tiene que ser estratégica y debe de estar basada en el análisis y con una visión y misión claras que permitan obviamente definir objetivos que se vayan logrando poco a poco para que de esta manera la planeación rinda los resultados que estamos buscando. Y por lo tanto hay que definir áreas prioritarias. Hacia el final del libro, y a manera de una conclusión anticipada, Antonio menciona que hasta ahorita muchas veces esta planeación de la actividad turística ha recaído en el gobierno y esto no es sustentable, porque desafortunadamente estas planeaciones son sexenales o trianuales en el caso de los municipios y depende muchas veces de la improvisación y el entusiasmo que tenga el titular en turno, ¿no? Porque tampoco hay políticos del ámbito turístico que tengan una carrera amplia y que le vayan dando, que se vayan sucediendo en el puesto. Generalmente es un puesto que le dan a las mujeres del gabinete en muchas ocasiones, ¿no? Y en muchas otras al amigo del presidente. Entonces, eso es terrible. Y por lo tanto dice que hay que establecer un clúster donde todos los involucrados en este turismo gastronómico puedan estar, digamos, reunidos para ir contribuyendo con sus propios intereses y creando, por lo tanto, una política más a largo plazo. Y en este clúster menciona que pueden estar toda la cadena del turismo gastronómico, que pueden ser las empresas o rubros dedicados al hospedaje, al transporte, a los negocios gastronómicos, al sistema alimentario, que son los que producen finalmente los alimentos. En el caso de México, como cultura del maíz, pues obviamente a los campesinos que siguen utilizando el pluricultivo de la milpa, a las cocineras tradicionales que son también campesinas que luego transforman esos ingredientes en una cocina tradicional que nos da identidad,
a los productos artesanales gastronómicos que están alrededor, digamos, de estos cultivos, que pueden ir desde botellas de tequila o de mezcal hasta otro tipo de artesanías que están asociadas al proceso de cocinar y de comer. También los productos turísticos integrados, que son las gentes encargadas, por ejemplo, de realizar y planificar tours. Los servicios generales que debe de haber en una comunidad, ¿no? Es decir, si alguien se enfermó, pues tiene que haber un médico, tiene que haber una farmacia, tiene que haber una serie de servicios importantes para que el destino pueda acoger a todos esos turistas. También al ordenamiento territorial de las regiones, por ejemplo, aquellas que establecen las denominaciones de origen, porque finalmente su producción está regulada de una forma muy específica y es importante que esa normatividad se respete. Y finalmente también al gobierno. Y hay que decir que todos ellos deben de estar vinculados a través de una planeación que tiene claro primero, y esto es algo que él va definiendo a lo largo del libro, un inventario gastronómico representativo de las comunidades. Es decir, no vamos a inventar a qué va un turista a una región específica. Se hace en base a un inventario en donde se sabe que hay cierto tipo de producción, cierto tipo de productos que da ese medio de producción, ciertas recetas que recrean, por ejemplo, las cocineras tradicionales alrededor de esto, que se acompaña de otras ciertas bebidas y de ciertas cosas y está dentro de un área geográfica específica, ¿no? Entonces, ese inventario es importantísimo. Y hay que definir también las motivaciones gastronómicas y las motivaciones turísticas para que una gente tenga realmente una experiencia al acudir a un centro de esta naturaleza. Finalmente, la planeación nos permite segmentar el mercado y aprovechar la infraestructura que ya tienen las comunidades y poder señalar en qué punto hay que hacer una inversión extra de infraestructura. Si logramos todo eso, esta infraestructura gastronómica y turística irá creciendo en nuestro país o en las regiones donde esto se aplique, y habrá también una seguridad y calidad con certificados y distintivos, ¿no? Porque, digamos, muchas veces las secretarías van estableciendo estos certificados o distintivos, como el distintivo H o el distintivo Moderniza, por citar dos ejemplos, pero si este clúster es el que sabe cómo se tiene que llevar a cabo la actividad económica, podrá decir: necesitamos un distintivo que haga énfasis en estos puntos específicos, para que la calidad del servicio turístico cada vez sea la mejor, y así se puedan ir construyendo las marcas gastronómicas y que, por lo tanto, la promoción que se haga de este turismo gastronómico sea siempre efectiva. Me gustaría concluir con una frase de Guillaume Savarin, que es uno de los teóricos de la gastronomía, es, digamos, el padre de este concepto de gastronomía en la Francia del siglo XVIII, que dice: de la manera como las naciones se alimentan depende su destino. Y yo me pregunto, ¿qué destino queremos para México? ¿Uno megadiverso y sabroso? ¿Uno estandarizado? ¿Uno saludable? Son preguntas a las que podemos encontrar respuestas desde el turismo gastronómico sostenible. Antonio Montesinos. Felicidades y muchas gracias por tu tiempo. Pues la verdad es que muchas gracias, nos sentimos muy honrados, sobre todo el que hoy estén aquí. Me da mucho gusto ver caras de grandes amigos y, sobre todo, más que grandes amigos, grandes profesionales. Agradecemos mucho a Colgorio, que nos está recibiendo, a Claudia Ibarra, a Pepe, a todo el equipo de Colgorio, a los profesionales del servicio que nos van a estar atendiendo en estos momentos que estaremos pasando juntos, muy especialmente a ustedes en un día tan importante. Hoy es el Día Mundial del Turismo, y es muy interesante, ¿no? Porque seguimos la gastronomía por un lado y el turismo por el otro lado, ¿no? Vamos a ver un poco la importancia de este binomio, no solamente como una cuestión biológica. Evidentemente también agradecer mucho a toda la gente que ha intervenido en el libro. En la vida no somos nada solos, hay gente muy importante. Hoy me acompaña aquí Tania, que está ahí trabajando, tomando las fotos. Si bien yo soy el padre académico, yo digo que ella es la madre, ¿no? Porque ella fue la que lo formó, lo fue acomodando. También a Carla, que me da mucho gusto verla aquí, porque ella nos apoyó con gente de su equipo, Julio,
en dar el último toque, ¿no? Fíjense, es muy interesante. Yo buscaba pares científicos que pudieran realmente analizar, destruir, para construir hay que destruir, y para evolucionar y transmutar hay que crear conocimiento inédito. Me fue muy difícil en las mismas universidades. Yo personalmente, y no es por ponerme los puestos o las medallitas, soy presidente vicepresidente de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, la CONPET, y me fue muy difícil encontrar dentro de nuestras escuelas gente especializada a este nivel. ¿Por qué? Porque seguimos hablando mucho de artes culinarias, de culinaria, de gastronomía, cuando realmente necesitamos levantar el nivel a otro segmento que es el de la planificación y el de crear productos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y muy especialmente a Rodrigo. Veo que sí leíste el libro, creo que ya te lo sabes mejor que yo, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, los medios, Carlos, podría mencionarlos a todos que están aquí con nosotros, nos conocen. Somos personas muy críticos, pero muy propositivos. Creo firmemente que es muy triste, como decía Husserl, que se reúnan los filósofos, pero no las filosofías. Hoy tenemos eventos por todos lados, ¿no? Ayer tuvimos un evento el fin de semana muy importante en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y uno se pregunta qué hace un evento de gastronomía en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando ese evento empezó en turismo, ¿no? Y entonces está muy bien este evento, que es sensacional, pero ¿cómo lo vamos a aplicar en el turismo? Y cuando analizamos todo este conglomerado, que lo vamos a ver precisamente en el clúster gastronómico y turístico de stakeholders, la pregunta es, ¿y para qué estamos haciendo estas cosas? En teoría, deberíamos hacer todos estos eventos, que a veces son más populistas que efectivos, para lograr una sola cosa: generar beneficios a las comunidades receptoras. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas comunidades realmente están beneficiando de estos eventos? ¿Cuántos turistas? Yo me pregunto, ok, este secretario de Relaciones Exteriores, ¿hubo productos? ¿Alguien estuvo ahí en una agencia de viajes especializada? ¿Llevaban un paquete? Mire, vamos a tener el producto de tal y lo vamos a llevar. Creo que no, varios de ustedes seguramente estuvieron ahí. Y era como la gran kermés, ¿no? Volver a comer, valorar a nuestras maravillosas cocineras con sus trajes tradicionales, que muchas veces más que ser ayudadas, son utilizadas, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo, es muy importante. Voy a hacer ahorita una breve presentación, pero a mí me interesaría mucho al final que tuviéramos debate. Precisamente lo que yo le pedí a Claudia es que no fuera una conferencia de medios por invitar a medios. Esto es privado. Realmente han sido seleccionados por su gran trayectoria, su prestigio, y realmente nos honran con su presencia, ¿no? Y creemos firmemente que no sirve de nada si los investigadores, los académicos o los prestadores de servicios, si estamos creando algo y no se lo damos a la gente adecuada, esto se puede totalmente distorsionar. Y es precisamente lo único que tenemos la esperanza como resultados. La gente que nos conoce, salimos muy pocas veces a los medios, pero cuando salimos realmente con una propuesta. Esta propuesta, que es una herramienta, que no es la panacea, pero sí vamos a romper muchos paradigmas, ¿no? Y yo creo que sobre todo vamos a combatir contra nuestra principal enemiga, que es la ignorancia. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué está pasando en el mundo? Por ejemplo, que vamos a estar en Perú. Sí, Perú, que hoy ha tenido un posicionamiento gastronómico muy importante, pero la pregunta es, ¿Perú tiene productos gastronómicos y turísticos? No los tiene. ¿Alguien ha recorrido la ruta del Pisco? No, porque no existe tal ruta. Existen los atractivos, pero no existe una ruta para que un turista pueda recorrerla de manera individual, que sea autorrecorrible, cosa que sí pasa, por ejemplo, en la ruta del tequila. Pero muy poca gente sabe que la ruta del tequila está basada en un nombramiento UNESCO, que es el territorio y las fábricas, las destilerías del tequila, ¿no? Tú vas a tequila y dices, qué bonito está el producto, pero la pregunta es, ¿están beneficiando a las comunidades locales? Sabemos que no. Sabemos que hay 3 o 4 grandes empresas que no dejan salir a los turistas. Entonces esos pequeños de la comunidad no tienen esos beneficios, ¿no? También sabemos que lamentablemente ya se está sembrando agave transgénico.
Y también sabemos que ese tequila muchas veces ni siquiera es un tequila con denominación de origen, porque van y compran el agave a otros territorios que no tienen la denominación de origen, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante ver qué es lo que está sucediendo en un día tan importante, donde cuando hablamos, el tema del turismo es turismo accesible para todos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué solo piensan en movilidad? ¿Por qué solo piensan en cuestiones físicas? Vamos a ver como uno de los grandes temas para la humanidad es la falta de seguridad alimentaria, y que entre otros condicionantes nos exige accesibilidad económica, histórica, cultural, ¿no? Entonces, si me permiten, me voy a parar a hacer la presentación. No, tú quédate aquí, no pasa nada. Tú eres, cualquier cosa, si se me olvida, pues tú eres mi apuntador, ¿no? Creo que ya tengo quien me apoye. Entonces, vamos a ver brevemente. Este es un libro, tiene una base científica, evidentemente lo tengo que decir porque a mucho orgullo como mexicano. Desarrollo el primer doctorado en el mundo especializado, soy doctor en turismo con especialidad en gastronomía turística sostenible. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Mencionar que el libro tiene una fundamentación científica al más alto rigor mundial, pero como lo vamos a ver, tiene un lenguaje sumamente coloquial para que lo pueda leer cualquier persona, ¿no? Y yo cuando hago las pruebas de lo que hago, algún artículo o alguna entrevista o cualquier cosa, pues mi principal crítica es mi mamá. Mi mamá que no sabe ni a qué me dedico. Pues cuando yo le doy a mi mamá a leer mis cosas y ella las entiende, digo, ya está bien, porque cualquiera lo puede entender. Y además